Noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Fernando, y gracias por esta oportunidad. En primer lugar, quisiera expresar mis más sentidas condolencias a las familias de los policías caídos, pero también a la policía y a las Fuerzas Armadas, a aquellos hombres y aquellas mujeres que luchan en el BRAE por pacificar nuestro país. Independientemente de cualquier situación cuestionable, creo que el trabajo que vienen haciendo es muy importante. Sin duda, este video nos muestra pues, los momentos más difíciles y dolorosos que pasaron los policías antes de caer, ¿no? Es un video probablemente difundido por el propio grupo narcoterrorista que cometió el acto, porque Sí. si no, ¿quién ha podido filmar desde arriba la vista de la camioneta que pasaba abajo, no? Tiene mucho, para ciertos grupos políticos y de manera especial para ciertos grupos terroristas, la simbología es muy importante, ¿no? Hace 11 años, exactamente el 12 de febrero del 2012, cayó Artemio. Cayó Artemio y ese día fue uno de los golpes más fuertes a los remanentes de Sendero, ¿no? Si bien es cierto, no en el Braén, en otra zona, Guayaga, en el ¿no? Guayaga, pero un golpe muy importante y un golpe en el cual nos permite recordar a oficiales que hoy siguen trabajando en la policía y haciendo un trabajo muy importante. Me refiero concretamente al coronel Walter Lozano, Vica, y al coronel Harvey Colchado, René, quienes no solamente trabajaron en el caso de Artemio, sino también en el caso Orellana y en el caso Lunarejo y otros casos muy importantes. De narcotráfico de puro. narcotráfico, y además son oficiales en los cuales uno puede encontrar ese espíritu comprometido de la policía a prueba de balas y además de una honestidad implacable. Y también participó, si no me equivoco, era jefe en ese entonces de esa zona Vicente Romero, quien es hoy ministro del Interior. Y que fue después general de la policía, comandante general de la policía, ¿no? ¿No? Entonces, es un momento importante y si bien es cierto, hace muchos años los Quispe Palomino y compañía abandonaron las posiciones políticas y abandonaron la ideología en absoluto y se convirtieron prácticamente en narcoterroristas y dan el soporte logístico y de seguridad y cobertura a los narcotraficantes, creo yo que sí es necesario recordar esa fecha porque la similitud es muy sí, y son muy dados a estos símbolos, sí, efemérides, ¿no? Así el es. Día de la Heroicidad celebrado es. en un momento dado, y cuando se cumplió el aniversario de la muerte de Miguel Guzmán también han habido actos, sí. En esa materia, como los chinos, son muy dados a propaganda en base a momentos históricos. Ahora, la zona, ¿qué le dice? Natividad, distrito de la Convención. En realidad, si entramos a un tema de análisis profundo, técnico en las operaciones, la verdad que creo que no sería, con todo respeto, Fernando, de repente el espacio oportuno, porque le puedo decir, esta parte sí la puedo decir con claridad, podemos encontrar aciertos, desaciertos, podemos encontrar situaciones por mejorar, y eso creo que no sería muy digno de mi parte hacerlo hoy en un espacio, sí, y un espacio ajeno, digamos, al análisis de las operaciones. Lo que hay, mi política, tanto como ministro, como funcionario, como amigo, como político cercano siempre a los ámbitos de la seguridad, a las Fuerzas Armadas y la policía, ha sido siempre de corregir lo que se tenga que corregir siempre, pero también conversarlo en los fueros pertinentes. Y creo que sí hay muchas cosas por corregir. Y uno de los graves problemas del país es el BRAE. Sin duda. Y se necesita un gobierno decidido. Yo estoy convencido que sí se puede terminar con el BRAE, pero con el problema del narcotráfico y terrorismo allá, pero lamentablemente nuestra policía, nuestras Fuerzas Armadas requieren no solamente de un plan estratégico importante, definido, sino también del correspondiente compromiso político de parte de las autoridades y del presidente de la República. Creo que esto es un llamado directo a la presidencia de la República, a la presidenta Dina Boluarte, que acá ni siquiera las ideologías están, digamos, en confrontación con esto. El problema del BRAE es un problema
muy grave para el país, para el Estado, y la presidencia creo que tiene que tomar alguna acción. Espero que la presidenta de la República y el premier Otárola pues, hagan algún tipo de revisión quizá a los planes que se vienen desarrollando, ¿no? ¿Qué nos dejaron los 16 meses en que Pedro Castillo fue presidente de la República respecto a la lucha contra el narcoterrorismo? Definitivamente muy mala experiencia, debilitamiento de la moral de las Fuerzas Armadas y de la policía. Se ha debilitado también a toda la organización que venía trabajando. Y más bien hay sectores, ya no solo radicales, sino vinculados al narcotráfico, que sin duda han tenido contacto, no solo durante la campaña, sino también durante el ejercicio de gobierno de Pedro Castillo. Y hay una gran vinculación que viene siendo investigada por la DIRCOTE, por la DIRANDRO y por distintos fueros de las investigaciones policiales y fiscales, también respecto a la conexión que habría entre algunas personas cercanas a Castillo y el Braem, ¿no? Y los ¿Pero están siendo investigadas o sí, es todavía? Sí, claro que sí. Lo que pasa es que hay carpetas inclusive que con la reserva del caso no pueden ser ni deben ser divulgadas, ¿no? Yo estoy seguro que en algún momento debe haber algún resultado de estas investigaciones, pero sí tengo pleno conocimiento. Pero de que hace tanto el mucho Ministerio tiempo Público, que no se captura a nadie importante. No, hace algún tiempo ya que no hay capturas importantes, pero lo que sí hay un compromiso y hay un trabajo coordinado entre la policía y el Ministerio Público, ¿no? Permítame mostrar algunas imágenes que tenemos del equipo que capturó a Artemio, como usted decía, un 12 de septiembre hace más de 10 años. Reconocemos a Harvey Colchado. Y el de la izquierda es Walter Lozano, Vica, ¿no? Ya. ¿Y el del medio es policía o es militar? No, es un policía también. Policía también, ya. Sí. Ya. Sí. Quizá Romero no. No logro apreciar. Bueno, y acá también está Artemio herido, ¿no? Herido. Sí, y él es Walter Lozano, el que lleva el chaleco, ¿no? Ya. ¿Cómo se logró capturar a Artemio? Lo que... ¿Era el número 1 o el número 2 después de Quispe Palomino? No, él era el número 1 en la zona, ¿no? De Guayaga, sí. Guayaga. Lo que sucede es que para que estos trabajos tengan éxito se requiere que haya equipos especiales. No nos olvidemos que estos dos coroneles hoy son parte del equipo especial. Sí, que usted nombró para investigar los casos de corrupción. Los conozco bien a los dos y a los otros oficiales también que conforman este equipo. Se requiere de equipos especiales, sea de inteligencia operativa o de investigación, pero que trabajen de manera independiente, con el respaldo político necesario y además que puedan manejar su información también en compartimentajes que no pueda ser ni siquiera visto y menos manoseado por cualquier autoridad política o de otra naturaleza, ¿no? O administrativa, ¿no? Creo que es el ministro Romero, ¿no? Él es Vicente Romero, ya, sí. Ya, con una bandera sin duda incautada a Sendero Luminoso, se ve el fondo rojo y dorado, la hoz y el martillo que usaba ese partido, ¿no? Sí, por eso creo que sin duda para mí este golpe es un duro golpe y afecta la moral de la policía. Y es sintomático, ¿no?, que se dé justo cuando Vicente Romero es ministro. O sea, yo no creo que sea un tema de casualidad, ¿no? No, están haciéndole pagar la factura de lo que pasó con Artemio. Así es. Tantos muertos de la policía en un solo golpe no teníamos hace algún cierto tiempo, ¿no? Hace mucho tiempo que no se tenía y creo que no es momento de buscar responsabilidades en otros gobiernos, pero ha habido momentos en que se hicieron trabajos muy importantes y hay otros en los que lamentablemente pues, se ha bajado la guardia, ¿no? Y yo creo que se requiere el compromiso de los altos mandos, tanto en la policía y en las Fuerzas Armadas, ¿no? Yo tengo mucha confianza en la generación, por ejemplo, de coroneles que vienen, ¿no? Que es gente que va a poder conducir posibles grupos especiales en el futuro y hacer una ofensiva en contra del narcoterrorismo, ¿no? Y en las Fuerzas Armadas también, aunque con pena debo decir que también algunos oficiales quedaron en el camino, ¿no? Como el general Miguel González, que era un oficial del ejército muy comprometido también con la lucha contra el narcoterrorismo y lamentablemente por decisiones políticas de Castillo. Salió. Nos estamos privando de elementos que hubieran podido contribuir. Entonces, el gobierno de Castillo los 17 meses sí afectó, ¿no? Pero creo que más allá de
de mirar hacia atrás, somos conscientes de que el gobierno de Castillo afectó mucho en la moral, en el manejo de la gestión pública, en el manejo de las operaciones, infiltrando a veces de gente que no tenía nada que ver en los equipos. Pues creo que hay que mirar de acá hacia el futuro, y el papel que juegue la PCM y la Presidencia de la República es muy importante, ¿no? Porque ese tipo de trabajos se hacen con el conocimiento desde la Presidencia. ¿Cuál es el estado actual de nuestro servicio de inteligencia? Supimos de los nombramientos que hizo Castillo y las dificultades enormes para limpiar, como se dice, la DINI y los otros organismos de inteligencia del Ministerio del Interior, de la Policía. Pero el estado actual. En la actualidad, el general Roger Arista está a cargo de la DINI. Es un oficial en retiro que conoce muy bien el sistema de inteligencia. Y creo que lo que yo recomendaría tanto a la presidenta y al premier es que tengan el mayor diálogo y la mayor cercanía posible. La toma de decisiones al primer nivel es imposible en materia de seguridad y en materia en general de una mirada estratégica de Estado. Es inviable si no se escucha permanentemente la información y todo lo que pueda proporcionarle la DINI, ¿no? Entre tanto, se ha abierto un nuevo frente de lucha contra el narcotráfico, el frente de nuestra frontera con Colombia. Tenemos un río de 1000 kilómetros, el río Putumayo, y tenemos ahora una dificultad en nuestra relación con el Estado colombiano, ¿no? Hace aproximadamente 10 años, en RPP, tuve la oportunidad de conversar en ese entonces con quienes estaban a cargo del programa, de un programa de televisión en RPP, y les decía que el acuerdo de paz de Colombia, que se iniciaba en esos años, era beneficioso para la región siempre y cuando los demás países, los demás estados, llámese Ecuador, Perú, sobre todo, tomen también medidas oportunas para evitar el efecto globo. Es decir, que todo lo que se trate de solucionar en territorio colombiano no termine afectando a los territorios cercanos. En Tulcán, por ejemplo, en Ecuador, hace algún tiempo hubo un hecho muy penoso, ¿no? 3 periodistas fueron afectados, sí, fueron asesinados, ¿no? En Perú tenemos el problema del Putumayo, que siempre ha estado presente, digamos, pero hoy ya no hay duda de que hay una conexión permanente, y además hay... Con exguerrilleros colombianos, ¿no? ¿Que cultivan coca o amapola? Amapola, probablemente. Amapola. Pero también habría un grupo digamos, en una jerga de este tipo, se descolgó de sus grupos iniciales y probablemente haya migrado hasta el Brahim, ¿no? De acuerdo. Ahora, saliendo del tema del solo narcotráfico, ¿en qué está haciendo ahora el equipo de investigación de la corrupción que usted creó con tantas dificultades? Porque sabemos que el presidente escribió incluso documentos para que retiraran a Harvey Colchado. Esto fue una verdadera odisea. Pero ¿en qué cosa está investigando ahora ese equipo? ¿En qué situación se ha hallado y cuánto apoyo está recibiendo de las nuevas autoridades? Definitivamente está recibiendo un apoyo, eso sí hay que reconocer, está recibiendo apoyo del Ministerio del Interior, está recibiendo apoyo también de la PCM. O sea, en ese aspecto... Pero hace varios meses que no tenemos noticias. Desde que la Fiscalía presentó la denuncia constitucional contra Castillo en octubre del año pasado, han pasado varios meses y no tenemos noticias sobre... Lo que pasa es que el equipo especial de la policía viene trabajando con la Fiscalía y todas las carpetas, digamos, están en curso. Y probablemente en algún momento inclusive se tengan resultados concretos. ¿A qué me refiero? Que en algún momento se van a culminar las etapas preliminares y deben terminar también en algunos casos las etapas preparatorias de manera adelantada, porque se tienen evidencias suficientes, ¿no? Y en el caso de Castillo, los casos que tienen, creo que ya están en el Congreso también avanzando, ¿no? Inclusive hay un caso o dos en el que Colchado ha sido testigo, ¿no? Sí,
Y yo pienso que ya el Congreso está discutiendo, está a punto de votar en el Pleno, de manera tal que Castillo pueda ser acusado por cargos de corrupción y no solamente de golpe de Estado, como es el caso ahora, ¿no? El tema es ese, ¿no? O sea, mucha gente hoy piensa en Castillo solamente sobre el tema del golpe de Estado. No, pero no lo que llevó a él. Lo que llevó. Y aprovecho para decir, ¿no? O sea, hace algún tiempo en una red alguien me preguntaba, ¿no? Y sobre que Dina Boluarte era traidora con Castillo. No, el traidor fue Castillo. Castillo traicionó al pueblo peruano. Castillo traicionó al Estado. Castillo traicionó a ese pueblo que tenía esperanzas en él y en que su gobierno podía implicar un gran cambio, ¿no? Entonces, si vamos a buscar, digamos, alguna responsabilidad política, creo que el primer responsable es Castillo. Estado y de la delincuencia, ¿qué está pasando con el Congreso? ¿Vamos o no a un adelanto de elecciones? Creo que por lo menos para el 2023 queda descartado, ¿no? Y la posibilidad del 24 inclusive está en cuestión. Definitivamente hay una voluntad expresa de un gran sector de la derecha en el Congreso que no quiere elecciones hasta el 26. Pero eso hasta era previsible y en ellos creo que es una posición más de fondo inclusive. Pero lo que preocupa es que esta situación de desorden a los únicos que beneficia es a los llamados niños y a todos ellos y a los congresistas que también tuvieron compromisos con Castillo y que la están pasando bien, están pasando piola por ahora, ¿no? Bueno, es una mala noticia, pero hay que aceptarlo. Muchas gracias.